La Catedral fue una prisión ubicada en Envigado, Antioquia, Colombia, en lo más empinado de la montaña, a unos 7.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Por ninguno de sus lados tenía fácil acceso. El terreno podía medir unos 3.000 metros cuadrados. Se conoce como la prisión donde el jefe del cartel de Medellín fue encarcelado a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Su encarcelamiento fue acordado entre el gobierno del presidente César Gaviria y Pablo Escobar. Más adelante se descubrió que estaba lleno de lujos y que, aparte, Escobar continuó delinquiendo y dirigiendo su cartel desde dentro de la catedral hasta su fuga de la prisión. La catedral es el nombre de la vereda en el que se construyó la cárcel, donde antes funcionaba un centro de rehabilitación de drogadictos. Antes de su entrega, Pablo Escobar se encontró con el Monseñor Darío Castrillón. Se saludaron, le dio la bendición y se alegró de verlo. De hecho, eran muy buenos amigos. Pablo le comenta que quería entregarse a la justicia, pero que el gobierno le diera las garantías mínimas, que lo importante era acabar con esa guerra con el Estado, que tantas vidas habría cobrado. Pablo sabía que el monseñor era una persona clave para llevar esa información al presidente Gaviria, ya que eran muy cercanos. Se trataba de varias normas, que además de su entrega voluntaria, permitiría rebajas de pena por colaboración y confesión. El monseñor se mostró dispuesto a ayudarlo, pero Pablo era claro que su entrega no solo traería tranquilidad al país, sino principalmente a su familia. El jefe del cartel de Medellín eligió un área muy por encima de este valle, en las frescas montañas para su prisión, de diseño propio en 1991 como parte de un acuerdo que firmó con las autoridades colombianas. Para el 91, una década de construir un imperio de enemigos estaba provocando el colapso de la vida de Escobar a su alrededor. Un grupo de vigilantes llamados los Pepes lo perseguía y eventualmente asesinaría a más de 300 de sus asociados y familiares. Estaban en guerra con el cartel de Cali. Había visto a compañeros narcotraficantes como Carlos Ledere extraditados a Estados Unidos, a otros como los hermanos Ochoa entregarse para cumplir una condena en cárceles colombianas y a otros como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, morir en enfrentamientos con la policía. 6 meses de negociaciones secretas llevaron a un acuerdo con el gobierno colombiano. Escobar iría a la cárcel, sin embargo, la prisión se construiría según sus especificaciones en 3 hectáreas de tierra que había comprado en preparación de un posible acuerdo con el Estado. Como parte del arreglo, también tendría derecho a elegir a sus guardias. Siempre muy cerca de su familia, la ubicación le permitió tener una línea de visión directa a la casa de su familia y montó un telescopio para ver a su hija mientras hablaba con ella por teléfono, además de tener dominio visual de todo lo que se movía dentro de la catedral. Entrar en prisión no solo le dio a Escobar protección de posibles asesinos, sino también de lo que más temía, la extradición a Estados Unidos. Temía un sistema en el que no se pudiera sobornar fácilmente a los guardias y jueces de las prisiones. Uno de sus lemas era: mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. A cambio, Colombia tendría a Escobar en prisión por 7 años y se libraría de un dolor de cabeza y vergüenza nacional, aunque solo sea temporalmente. Los bombardeos y los sobornos de Escobar habían llevado al Estado al punto del colapso en la década de 1980. El acuerdo también puso fin a los costos y el tiempo invertidos en la persecución interminable del jefe del cartel. El 19 de junio de 1991, Escobar llegó a la prisión en un helicóptero Bell grande para cumplir su condena. Pablo se había vestido como siempre, con un blue jean americano, unas zapatillas Adidas de taches blancos, una camiseta italiana de botones y solo llevaba una pistola Sig Sauer que siempre portaba. El complejo se llamaba La Catedral. La referencia no era religiosa sino un guiño a su grandeza. Extraoficialmente se llamaba Club Medellín o Hotel Escobar. Sería una descripción más adecuada para esa prisión. Los diseños de Escobar incluían un baño con jacuzzi y un dormitorio que tenía una cama circular giratoria. El recinto incluía una cancha de fútbol, una discoteca, una casa de muñecas para su hija y su propio bar. Contaba con teléfonos celulares, radiotransmisores y una máquina de fax que le permitiría continuar con el negocio, que en su apogeo le reportaba a su cartel $60 millones diarios y supervisaba el control de hasta el 80% de la cocaína enviada a Estados Unidos.
Escobar decía que era el lugar perfecto, ya que a las 6 de la tarde se llenaba de neblina y amanecía tapado. Pensaba en la necesidad de construir refugios antiaéreos, pues siempre tuvo la obsesión de que sus enemigos de Cali lo querían matar con bombas tiradas desde un avión. Mientras Escobar vivía en la catedral, su familia hacía el viaje desde Envigado para visitarlo 3 o 4 veces por semana. Al igual que amigos, futbolistas profesionales y prostitutas cuando lo deseaba. Organizaba fiestas de drogas y alcohol con regularidad. Meses después, Pablo cumpliría su promesa. Aprovechó la semana de celebración de la fiesta de las Mercedes, que en Colombia es la patrona de los reclusos, para traer hasta la cárcel a los 3 principales equipos de fútbol profesional de Antioquia: Atlético Nacional, Medellín y Envigado, con profesionales como René Higuita el Loco, Lionel, Álvarez, Faustino Asprilla, Andrés Escobar, en fin, todo el equipo que en esa época conformaba media selección de Colombia. La idea era jugar un partido contra ellos, partidos que duraban de 3 a 4 horas sin descanso. Pablo y los suyos siempre utilizan el uniforme de la selección alemana. En el equipo estaban Popeye, Angelito, Misel y Mugre, algunos que otros guardas. Pablo era muy bueno para pegarle al balón. No perdieron con ninguno. Con Atlético Nacional quedaron empate 5-5 y se fue a penales. Higuita los ayudó con la victoria dejándose meter el gol. Después vendrían las fotos de los niños y familiares con los jugadores que eran sus ídolos. Aunque para ellos era un gran honor tener a gente tan importante y reconocida en la catedral y jugar contra ellos, también para los clubes era un honor tener la posibilidad de jugar un partido de fútbol nada más y nada menos que contra el Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. Todas estas actividades contaban con la autorización del IMPEC, que es la máxima autoridad del gobierno en las cárceles. Pero no todo en la cárcel podía ser legal, como los partidos de fútbol o las visitas de los abogados. Durante los primeros meses se dedicaron a planear sistemas de seguridad y formas de facilitar el ingreso de otros trabajadores de Pablo, varios de ellos con problemas judiciales. Además, amigas de los sicarios y de Pablo, gente conocida en la farándula o en la política que no querían que sus nombres aparecieran en los registros. Modelos, actores, actrices, reinas de bellezas, dirigentes políticos, artistas. Tenían una tienda que se llamaba La Bodega, en donde se coordinaban las cosas. Allí se vigilaba quién subía o quién bajaba. Dentro había un túnel que conectaba a la catedral, por medio de un citófono con cable subterráneo que conectaba una de las habitaciones de Pablo. Él ya sabía quiénes subían a visitarlo. Mucha gente importante de Colombia, gente buena, amigos sinceros, pero también gente hipócrita, de doble moral, que después salían a hablar mal de Escobar. En la catedral lo tenían todo: comodidad, comida a gustos de 2 chefs internacionales, visitas en cualquier momento, familias, comunicaciones, diversión, deporte, seguridad, protección, personal, armas y dinero. Llegaba todo tipo de correspondencia de todo el planeta. Pablo contrataba a un muchacho para que le leyera todas las cartas que enviaran. Llegaba correo de Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Checoslovaquia, Cuba, Polonia, Francia y de todas partes del mundo. Esa parte del tiempo fue utilizada en los procesos judiciales y en los arreglos con la justicia. Había contratado un pool de casi 30 abogados para su defensa y la de sus aliados. En el tiempo de la catedral, Pablo cumplió sus 42 años y su madre le regaló 2 gorros rusos, hechos en pura lana, que se los había traído desde Rusia en un paseo que Pablo le había regalado de cumpleaños. Desde ese momento ese gorro fue inseparable en la catedral. Pasado el tiempo, a Pablo le avisaron por el citófono que venían subiendo 3 camiones del ejército. Más tarde subieron el viceministro de Justicia y el director de prisiones, que era el coronel Navas. Cuando llegaron, preguntaron de una vez por Pablo. Explicaron que traían instrucciones del presidente para que se permitiera el ingreso del ejército para hacer una requisa general de todas las habitaciones. Pablo inmediatamente dijo que tenía un compromiso con el gobierno de Gaviria y a esa cárcel no entra ni la policía ni el ejército. Como propuesta les dijo que entraran desarmados, pero el presidente insistió en que entraran armados. Pablo no aceptó y dijo que si entraba se hacían matar todos. El gobierno cometió errores al traer gente de Bogotá en aviones Hércules,
que habían partido del aeropuerto militar Catam y de la base Palanquero de Puerto Salgar. El error fue traer gente que no conocía la zona. Al día siguiente en la mañana, un general amigo de Pablo le confirmó que el ejército iba a entrar a capturarlo para extraditarlo o matarlo. Así fue que para su seguridad tuvo la obligación de dejar retenidos al coronel y al viceministro. Roberto y Pablo ya habían planeado un plan de emergencia, un lugar donde no estaba custodiado y donde habían guardado una cizalla capaz de cortar alambres de gran calibre. Roberto empezó a cortar la malla de 1 metro de ancho y la dejó lista para la fuga. Regresó a la habitación, tomaron a los rehenes custodiados por Popeye y los dejaron en una de las habitaciones. Roberto antes había ideado un plan. Se ideó un sistema que le permitiera tener el control de encendido de la catedral, unos switches que instaló en sitios estratégicos. Activó los switches e inmediato toda la cárcel quedó en tinieblas. Varios cargaban radiotransmisores pendientes de la noticia y a la hora para la fuga. Pablo comenzó a reunir la gente. Ya eran los últimos minutos que le quedaban de existencia en la tristemente célebre cárcel La Catedral. La idea era que salieran uno por uno en intervalos de 5 minutos para no despertar sospechas. Iniciaron a salir por el orificio que hizo Roberto. Entre la oscuridad, la neblina y la lluvia, esto dificultaba la visión de los soldados que permanecían a unos 80 metros de la malla. Roberto y Pablo fueron los últimos en salir, darle la cara a los rehenes para que no sospecharan del escape. Eran las 2 de la mañana en una neblina espesa. Empiezan a bajar entre las montañas rocosas, una huida lenta con dificultades de respirar, bosque espeso, oscuro y mojado. Continuando con la fuga, la fuerte brisa se llevaba la tiniebla y la visibilidad les iba mejorando. A las 5 de la mañana llegaron a las primeras casas del sector de Envigado. A unos metros estaba la finca de Memo, un amigo de Pablo, donde pudieron descansar, bañarse y comer. Luego de días se fueron para otra finca de Chepe Volqueta, otro empleado de Pablo. Ahí todos gritaron ¡Viva la libertad! La fuga de Escobar fue una vergüenza nacional para Colombia, que se dirigió a los Estados Unidos en busca de ayuda para organizar una persecución masiva para él. Los miembros de las fuerzas deltas de los Estados Unidos y los EAL de la Armada se unieron a una unidad de operaciones especiales de 600 miembros de la Policía Nacional de Colombia, conocida como el Bloque de Búsqueda para cazar a Pablo. Los Pepes se sumaron también a la persecución y fueron alimentados por el Bloque de Búsqueda para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Como muchas de las otras propiedades que pertenecieron a Escobar y que aún salpican el paisaje urbano de Medellín, la catedral estuvo vacía durante muchos años mientras la ciudad la ignoraba. Se despojaron bañeras, tuberías, tejas y techos. Muchas de las viviendas del barrio El Salado de Envigado están hechas con materiales de construcción de la prisión. Los rumores de contenedores enterrados llenos de millones de dólares atrajeron a miles de cazadores, incluidos soldados y policías. Se desmantelaron las paredes, se excavaron los terrenos, nunca se encontró un dólar. Frustrados en sus intentos, los buscadores de tesoros a menudo se iban con un ladrillo u otro recuerdo de la prisión. De esta manera, la catedral fue arrastrada lentamente por la montaña durante la primera década después de la fuga de Escobar. Finalmente, poco quedó más allá de los cimientos. La propiedad pasó a manos de la ciudad de Envigado y en 2007, un grupo de monjes benedictinos de la benedictina Fraternidad Monástica Santa Gertrudis llegó al sitio para el estudio y la oración, viviendo algo cercano a una existencia ermitaña. Construyeron una capilla, viviendas, una cafetería y una biblioteca. La ciudad finalmente les cedió toda la tierra para que pudieran construir un asilo para los pobres y ancianos de Envigado. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.